Si empezamos por el principio, entonces no empezamos en el cielo ni en los tratados antiguos. Empezamos en el ser humano sentado, respirando, viviendo, preguntándose por qué siente que hay algo más dentro de sí que todavía no ha sido tocado. Porque cuando hablamos de Kundalini, no estamos hablando de una serpiente literal, ni de una fuerza mística que un día decide subir por la columna como si activáramos un interruptor cósmico. Estamos hablando de potencial. Y el potencial no duerme, espera. No está inactivo, está contenido. Ni tampoco está ausente, está latente. La tradición del yoga describe esa energía como una serpiente enroscada en la base de la columna, en el muladra, el chakra raíz. La imagen es potente, simbólica, casi arquetípica. La serpiente representa fuerza, transformación, cambio de piel, pero también representa instinto, supervivencia, tierra. No es casual que esté abajo, no arriba. No empieza en la iluminación, empieza en la base, empieza en lo humano. Y aquí ya hay algo que desmonta muchas fantasías modernas. La Kundalini no es una energía espiritual separada del cuerpo. Es la vida misma organizada en un nivel más profundo. Es esa vibración que nos sostiene desde antes de que tengamos conciencia de nosotros mismos. Es el impulso de crecer, de expandirnos, de comprender, de amar sin miedo. ¿Está dormida? Esa es la pregunta interesante. Decir que está dormida sugiere que no funciona, pero funciona todo el tiempo. Respiramos, sentimos, deseamos, pensamos, soñamos. Lo que quizá está dormido no es la energía, sino nuestra conciencia sobre ella. La energía fluye, pero nuestra coherencia no siempre la acompaña. Y entonces se contiene, se enrolla, se protege. Porque la energía pura sin estructura quema, y la conciencia sin humildad se desborda. Tal vez la imagen de la serpiente enroscada no habla de sueño, sino de prudencia, de espera, de que la vida no nos entrega toda su potencia hasta que estamos preparados para sostenerla sin rompernos ni romper a otros. Y aquí el enfoque cambia radicalmente. No se trata de despertar algo espectacular. Se trata de preguntarnos, ¿qué partes de mí están todavía contenidas por miedo? ¿Dónde sigo viviendo en modo supervivencia? ¿Qué energía no expreso por no atreverme a ser quien soy? Porque la verdadera raíz no es energética, es existencial. Seguridad, pertenencia, confianza básica en la vida. Si la raíz tiembla, la energía no asciende, se protege. Y entonces comprendemos algo más profundo aún. La Kundalini no es un evento extraordinario reservado a místicos. Es la metáfora del ser humano cuando deja de vivir encogido, cuando empieza a recordar que dentro hay una potencia que no necesita forzarse, sino alinearse. Quizá la pregunta no sea cómo despertarla. Quizá la pregunta sea, ¿qué tendría que cambiar en mi manera de vivir para que esa energía ya no necesite estar enroscada? Y ahí ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de vida real.
Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Entonces aparece el error moderno, casi inevitable en estos tiempos de inmediatez, de tutoriales espirituales comprimidos en 10 minutos, de promesas de iluminación empaquetadas como si fueran aplicaciones descargables. Porque el ser humano, cuando intuye que hay algo más dentro, quiere tocarlo ya, sentirlo ya, experimentarlo ya. Y ahí empieza la confusión. Se habla de despertar la Kundalini como si fuera un botón oculto en el cuerpo que, al activarse, nos elevara automáticamente por encima de nuestras contradicciones. Como si la energía pudiera saltarse los procesos que la conciencia todavía no ha recorrido. Como si se pudiera subir sin haber ordenado lo que está abajo. La vida no funciona así. El error no está en querer crecer. El error está en querer crecer sin integrar, en buscar expansión sin haber limpiado, en aspirar a lo alto mientras evitamos mirar lo que duele en lo profundo. Porque la energía, cuando se intensifica, no discrimina, amplifica lo que encuentra. Y si lo que encuentra son heridas no resueltas, miedo reprimido, orgullo disfrazado de espiritualidad, eso mismo será lo que se expanda. Por eso, tantos relatos contemporáneos mezclan experiencias intensas con desorientación, sensaciones corporales fuertes, emociones que se desbordan, estados alterados que no siempre son comprensión, sino desajuste. No porque la energía sea peligrosa en sí, sino porque el terreno no estaba preparado. Se ha confundido despertar con provocar. Se ha confundido expansión con estimulación, conciencia con intensidad. La verdadera madurez energética no es un subidón, es estabilidad. No es fuego descontrolado, es calor sostenido. Ni tampoco es visión espectacular, es claridad serena. Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué se está buscando realmente cuando alguien quiere despertar la Kundalini? ¿Poder? ¿Experiencias extraordinarias? ¿Validación espiritual? ¿Escapar de una vida que todavía no ha sido asumida? Porque si el impulso nace del ego que quiere sentirse especial, la energía se convertirá en combustible para ese ego. Pero si el impulso nace del deseo sincero de vivir con más verdad, entonces el proceso será orgánico, paciente, profundamente humano. No se trata de abrir centros energéticos, se trata de abrir conciencia. Y eso no se fuerza, se cultiva, con honestidad, con trabajo interior, con humildad. La energía no responde a la prisa, responde a la coherencia. Y tal vez el mayor acto de sabiduría no sea intentar despertar nada, sino preguntarse con calma: ¿estoy dispuesto a ordenar mi vida, mis emociones, mis actos, antes de pedir más potencia? Porque despertar sin integrar no eleva, desestabiliza. Y la vida en su inteligencia silenciosa siempre prioriza el equilibrio sobre el espectáculo.
círculo se cierra y se vuelve a abrir en el mismo punto de siempre, el cuerpo. Porque durante siglos hemos querido separar lo espiritual de lo físico, como si uno fuera sagrado y el otro un simple vehículo temporal, como si la conciencia pudiera elevarse ignorando la materia que la sostiene. Pero si hay algo que la experiencia demuestra es que no se asciende desde la negación del cuerpo, sino desde su reconciliación. El cuerpo no es el obstáculo del despertar, es el escenario donde ocurre, es el templo donde la energía toma forma, donde la emoción se inscribe, donde la memoria deja huella. La columna no es solo un eje simbólico, es sistema nervioso, transmisión eléctrica, química viva. Y cualquier proceso que pretenda movilizar energía sin respetar ese entramado está jugando con algo que no comprende del todo. La base, la raíz, no es un concepto abstracto, es seguridad, sensación de pertenencia, es haber hecho las paces con la propia historia. Si una persona vive en tensión constante, si su sistema nervioso está en alerta, si hay miedo no resuelto, la energía no fluye con armonía, se bloquea, se fragmenta o se descarga de forma abrupta. Por eso no se puede hablar de Kundalini sin hablar de trauma, sin hablar de emociones retenidas, sin hablar de cómo el cuerpo guarda lo que la mente no quiso mirar. La energía no es una corriente aislada que sube por un tubo vacío. Se mueve a través de un organismo lleno de memorias, de experiencias, de capas acumuladas. Y aquí aparece una verdad sencilla pero profunda. No se asciende sin haber echado raíces. No se eleva la conciencia si la base está temblando. La raíz necesita sentirse segura para permitir expansión. Si no hay estabilidad abajo, cualquier impulso hacia arriba será inestable. El trabajo, entonces, no empieza en lo alto, empieza en lo cotidiano, en cómo se respira, en cómo se camina, cómo se gestionan las emociones, cómo se vive la relación con uno mismo y con los demás. Cada gesto ordenado, cada emoción integrada, cada miedo reconocido sin huida va preparando el terreno. Porque la energía responde al equilibrio, no a la voluntad forzada. El cuerpo habla siempre, a veces en forma de tensión en la espalda, otras en forma de cansancio inexplicable, otras en forma de bloqueo creativo o emocional. No son enemigos, son señales de que algo necesita ser atendido antes de que cualquier expansión tenga sentido. Y tal vez ahí está una de las claves más olvidadas. Despertar no es escapar del cuerpo, es habitarlo plenamente. No es subir hacia lo etéreo, es enraizarse tanto que la verticalidad surge sola. Cuando el cuerpo se siente seguro, cuando la emoción deja de ser reprimida y se convierte en comprendida, cuando la respiración se vuelve profunda y no superficial, entonces la energía no necesita ser despertada. Empieza a fluir de manera natural. Y el círculo vuelve a cerrarse. La potencia que parecía dormida solo estaba esperando un organismo capaz de sostenerla sin fracturarse. Nada extraordinario, nada espectacular, solo coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se vive. Y desde ahí, lo demás llega cuando tiene que llegar.
Es entonces cuando el terreno está mínimamente ordenado, cuando el cuerpo deja de ser enemigo y empieza a ser aliado. Aparece otro aspecto que casi nunca se menciona con suficiente claridad. La energía no transforma por sí sola, revela. Porque tendemos a imaginar que si algo poderoso se activa en nosotros, automáticamente nos volveremos más sabios, más compasivos y luminosos. Pero la energía, en realidad, es neutra, es fuerza, intensidad. Y la intensidad no crea virtud, la amplifica si ya está ahí. Si en el interior hay humildad, la energía la expandirá. Si hay miedo oculto, lo hará más visible. Si hay ego disfrazado de espiritualidad, lo inflará como un globo. La Kundalini, o como queramos llamarla, no convierte a nadie en un ser iluminado. Expone con mayor claridad lo que ya somos. Por eso, el carácter es la verdadera base del proceso. No basta con técnicas, ni con lecturas, ni con experiencias intensas. Lo que sostiene cualquier incremento de energía es la madurez emocional, la capacidad de no creerse superior por sentir algo diferente, la capacidad de no confundir sensibilidad con autoridad, de integrar sin teatralizar. La energía es como el volumen de un amplificador. Si la música está afinada, sonará más clara. Si está desafinada, el ruido será mayor. Y aquí se rompe otra fantasía. No todo aumento de percepción es evolución. A veces es simplemente hipersensibilidad sin estructura. A veces es intensidad sin dirección, entusiasmo sin integración. La verdadera transformación no se mide por lo que se siente durante una experiencia, sino por cómo se vive después. Si hay más paciencia, más coherencia, más serenidad, entonces algo se ha ordenado. Si hay más confusión, más necesidad de demostrar, más sensación de especialidad, entonces la energía ha tocado una parte que todavía no estaba equilibrada. No es la energía la que ilumina, es la conciencia la que aprende a sostenerla. Y eso exige algo que rara vez se menciona: responsabilidad, porque cualquier fuerza interior que aumente requiere un yo capaz de no perder el centro, de no atribuirse méritos que no son suyos, de no convertir la experiencia en identidad. Quizá por eso los procesos orgánicos son silenciosos, no hacen ruido, ni buscan reconocimiento, simplemente van afinando el carácter, van puliendo la reacción impulsiva, suavizando la rigidez. La energía puede subir, pero si el carácter no se expande al mismo tiempo, el desequilibrio aparece. Y entonces el círculo vuelve a mostrarse completo. No se trata de cuánto se siente, sino de cuánto se integra. Tampoco se trata de intensidad, sino de profundidad. Ni de poder, sino de equilibrio. La energía revela, el carácter decide qué hacer con lo revelado. Y ahí, en esa decisión cotidiana, está el verdadero trabajo. Llegados a este punto, empieza a desmontarse otra de las ideas más extendidas sobre la Kundalini. La idea de que despertar significa subir.
como si todo el proceso fuera una escalera vertical que conduce desde la base hasta la iluminación, como si el objetivo final fuera abandonar lo humano para instalarse en lo elevado. Pero la experiencia muestra algo distinto. Despertar no es subir, es integrar, porque de poco sirve que la energía alcance niveles de percepción más amplios si la persona no ha aprendido a vivir con lo que ya sabe. La verdadera transformación no ocurre cuando algo se eleva momentáneamente, sino cuando lo comprendido se encarna en la vida diaria, cuando la conciencia deja de ser una experiencia pasajera y se convierte en una forma de estar en el mundo. Y eso implica algo mucho más profundo que una ascensión energética. Implica mirar la propia sombra sin miedo, reconocer las partes de uno mismo que durante años se han evitado, integrar las contradicciones que forman parte de cualquier ser humano, porque la energía no viene a borrar lo que somos, viene a hacerlo consciente. El verdadero equilibrio no está arriba ni abajo, está en la capacidad de sostener ambos extremos sin fragmentarse. La raíz y la corona, la tierra y el cielo, la materia y la conciencia. Durante mucho tiempo se ha hablado de estas dimensiones como si fueran opuestas, pero en realidad son complementarias. La vida no pide elegir entre una y otra, pide aprender a habitarlas al mismo tiempo. Por eso, el proceso real no es una línea recta que va hacia arriba. Es un movimiento circular, como el que se percibe en la naturaleza. Cada comprensión vuelve a la base para ser vivida. Cada expansión vuelve a la tierra para ser encarnada. Cada comprensión que despierta en nuestro interior siempre regresa a la vida cotidiana, porque es allí, en lo sencillo de cada día, donde se demuestra si es verdadera. Y ahí es donde se ve si el despertar es auténtico o simplemente una experiencia pasajera. Si después de comprender algo seguimos reaccionando desde el mismo miedo, desde el mismo orgullo, desde la misma rigidez, entonces lo que ocurrió fue una experiencia interesante, pero no una integración real. En cambio, cuando la comprensión transforma la forma de relacionarse con la vida, cuando aparece más paciencia, más escucha, más capacidad de no reaccionar automáticamente, entonces algo se ha asentado de verdad. La energía no busca escapar del mundo, busca ordenarse dentro de él. Y tal vez la imagen más honesta no sea la de una serpiente que asciende, sino la de una energía que aprende a circular, que ya no está atrapada en el miedo ni en el impulso, sino que encuentra equilibrio entre lo que siente, lo que piensa y lo que dice. Despertar, entonces, no es abandonar la condición humana, es habitarla con mayor conciencia. Y eso no ocurre en un instante espectacular, sino en muchos pequeños actos de coherencia que, poco a poco, van unificando lo que antes estaba fragmentado. A partir de ahí, aparece una comprensión más silenciosa, más profunda todavía. Tal vez la Kundalini no sea algo que debamos despertar, sino algo que hemos olvidado reconocer. Porque cuando uno se acerca a este tema sin prisa, sin espectáculo,
empieza a percibir que todas esas imágenes antiguas, la serpiente roscada, la energía que asciende, los centros que se abren, no describen únicamente un fenómeno energético, describen un proceso de recuerdo. No recuerdos de datos, ni de vidas pasadas, ni de secretos ocultos en algún lugar del universo. Un recuerdo más simple y profundo. Recordar quién somos cuando dejamos de vivir desde el miedo. La serpiente en muchas tradiciones simboliza transformación. Cambia de piel sin dejar de ser lo que es. No se convierte en otra cosa, simplemente se renueva. Y quizá esa imagen fue utilizada precisamente para señalar algo muy humano, la capacidad que tiene la conciencia de dejar atrás capas que ya no le pertenecen, capas de condicionamiento, de miedo, de identidad construida para sobrevivir. A lo largo de la vida vamos acumulando esas capas casi sin darnos cuenta, expectativas, creencias heredadas, heridas que se convierten en defensas. Poco a poco nos vamos adaptando al mundo hasta olvidar la naturalidad con la que la vida se expresaba en nosotros cuando no teníamos que protegernos de todo. Y ahí es donde la metáfora de la Kundalini adquiere una dimensión distinta. No sería una energía que se activa, sino una energía que se reorganiza cuando dejamos de resistirnos a lo que somos. Cuando la tensión interna se relaja, cuando las capas empiezan a caer porque ya no las necesitamos. La energía no sube porque la forcemos, se ordena cuando dejamos de fragmentarnos. Cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos empiezan a alinearse. Cuando la vida deja de estar dividida en compartimentos, lo espiritual por un lado, lo cotidiano por otro. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma en cada gesto simple. Entonces algo cambia, pero no de manera espectacular. No hay fuegos artificiales. Simplemente hay una sensación distinta de presencia, como si algo dentro dejara de estar contraído. Y ese estado, más que una experiencia extraordinaria, parece un recuerdo, una familiaridad con algo que siempre estuvo ahí. Tal vez por eso tantas tradiciones hablan de despertar, no porque aparezca algo nuevo, sino porque lo esencial deja de estar cubierto. La energía no trae una identidad nueva, trae una claridad antigua. Y cuando esa claridad empieza a hacerse espacio, uno comprende que la transformación no consiste en convertirse en alguien distinto, sino en dejar de sostener aquello que nunca fuimos realmente. Al final, cuando todo se ha dicho y también lo que no se puede decir con palabras, queda una sensación muy sencilla. Quizá el verdadero despertar no tiene nada de extraordinario. Durante mucho tiempo se ha imaginado el despertar espiritual como un momento espectacular, como una explosión de luz, una experiencia que separa a quien la vive del resto de los seres humanos. Pero la vida, cuando se observa con calma, parece moverse de otra manera. La conciencia profunda no suele gritar, suele aquietar. No aparece como una cima conquistada, sino como una forma distinta de caminar. Ni tampoco convierte a nadie en alguien especial, sino que vuelve a la persona más humana, más cercana, más capaz de habitar la vida tal como es.
Tal vez el verdadero despertar no sea sentir una energía recorriendo la columna, ni experimentar estados místicos que duran unos minutos o unas horas. Tal vez el verdadero despertar sea algo mucho más difícil y al mismo tiempo mucho más humilde. Vivir con coherencia, decir lo que se siente sin necesidad de herir, actuar de acuerdo con lo que se comprende, no esconderse detrás de máscaras que ya no hacen falta. Cuando eso ocurre, la vida empieza a ordenarse de otra manera, no porque desaparezcan los problemas, ni porque el dolor deje de existir, sino porque la relación con todo ello cambia. Hay más espacio interior, más serenidad para atravesar lo que llega. Y en ese estado ya no hace falta perseguir experiencias extraordinarias. La espiritualidad deja de ser una búsqueda constante de momentos elevados y se convierte en una presencia tranquila en lo cotidiano, en cómo se escucha a alguien, en cómo se respira cuando aparece una dificultad, en cómo se trata al otro cuando nadie está mirando. La energía, entonces, ya no es un fenómeno que deba ser despertado, es simplemente la vida fluyendo sin tantas resistencias. Quizá por eso los procesos más profundos no hacen ruido, ni se anuncian. No necesitan demostrar nada. Se reconocen por sus frutos silenciosos. Más comprensión, más paciencia, más capacidad de amar sin exigir. Y en ese punto, el círculo vuelve a cerrarse con naturalidad. Aquella energía que parecía dormida no estaba esperando un ritual, ni una técnica, ni un momento espectacular. Estaba esperando algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Que el ser humano se atreva a vivir con verdad. Cuando eso ocurre, lo demás deja de ser una meta. Se convierte simplemente en una consecuencia. Hay momentos en la vida en los que algo se ilumina dentro de nosotros. No siempre ocurre en silencio ni en una cueva interior, ni en estados extraordinarios que parecen sacados de un libro sagrado. A veces sucede en medio de lo más cotidiano. Una conversación que remueve algo profundo, una palabra que llega en el momento justo, una sensación de claridad repentina que nos hace decir, casi en susurro, ahora lo entiendo. Ese instante, ese darse cuenta, puede sentirse como una pequeña revelación, pero la verdadera medida de lo que hemos comprendido no está en lo que sentimos en ese momento, ni en lo emocionante que fue vivirlo. La verdadera prueba llega después, cuando la vida continúa exactamente igual que antes, cuando hay que volver a la rutina, a las personas, a las decisiones, a los pequeños gestos de cada día. Es ahí donde se revela si aquello que comprendimos era solo una emoción pasajera o una verdad que ha echado raíces dentro de nosotros. Porque comprender algo profundamente no significa solo pensarlo o sentirlo durante unos minutos. Comprender de verdad es permitir que ese entendimiento se vuelva carne en nuestra manera de vivir. Se nota en cómo hablamos, en cómo escuchamos, en cómo reaccionamos cuando alguien nos contradice, en cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando las cosas no salen como esperábamos. Ahí, en esos espacios
aparentemente insignificantes es donde lo que hemos aprendido comienza a tomar forma. Muchas veces se habla de despertar, de transformaciones, de grandes experiencias interiores, pero quizá la transformación más auténtica sea mucho más sencilla y mucho más humana. Atreverse a vivir de acuerdo con lo que uno ha reconocido como verdadero. No hace falta que esa verdad venga envuelta en símbolos extraordinarios, ni en momentos solemnes. Puede aparecer en algo tan simple como darse cuenta de que ya no quieres seguir interpretando un papel para agradar a los demás, o comprender que esconder lo que uno es termina pesando demasiado. Entonces ocurre algo curioso. Aquello que en un primer momento parecía una revelación casi misteriosa, empieza a mostrarse como algo muy cercano, muy humano. No era una luz que venía de fuera, sino un recuerdo que siempre estuvo dentro, esperando a ser escuchado. Y ese recuerdo tiene una consecuencia inevitable. Invita a vivir con más honestidad, aunque eso signifique caminar en dirección contraria a lo que muchos esperan. No es fácil mostrarse tal como uno es. A veces implica dejar otras máscaras que nos han acompañado durante años, hábitos que parecían inofensivos o maneras de vivir que encajaban perfectamente en lo que otros consideraban correcto. Sin embargo, llega un punto en el que la coherencia interior pesa más que la comodidad de seguir adaptándose. Y es ahí cuando comienza realmente el proceso de realización del ser humano. No cuando acumula conocimiento ni cuando colecciona experiencias intensas, sino cuando empieza a vivir de acuerdo con lo que ha reconocido dentro de sí. Ese es el momento en el que la comprensión deja de ser una idea y se convierte en una forma de caminar por la vida. Porque al final, cada verdad que descubrimos dentro de nosotros tiene que volver a la tierra, a lo cotidiano, a lo sencillo. Tiene que expresarse en nuestras decisiones, en nuestras palabras y en la manera en que tratamos al mundo que nos rodea. Si no lo hace, se queda en una historia bonita que nos contamos a nosotros mismos. Pero cuando sí lo hace, cuando aquello que hemos comprendido empieza a reflejarse en nuestra forma de vivir, entonces algo cambia de verdad. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el ser humano comienza poco a poco a habitarse a sí mismo. Y en ese habitarse con sinceridad, con sus luces y con sus sombras, empieza a aparecer una forma de libertad que no depende de lo que digan los demás ni de lo que marque la corriente. Es una libertad silenciosa, casi discreta, pero profundamente real. La libertad de ser simplemente lo que uno es. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres,
también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.